Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la red? Aquí estamos en una tarde fría, otoñal, con un poco de lluvia, con harto frío, y estamos dando inicio a nuestra sesión de la comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Tenemos a un nuevo invitado que lo voy a presentar de forma inmediata, solo denme unos segundos para compartir su perfil. No me demoro nada. Bien, les quiero contar que nuestro invitado de hoy, ¿no es cierto?, es Gonzalo. Gonzalo lo conozco, somos amigos. Gonzalo es experto en negociación y ventas. ¿Ya? Ha recorrido un camino lleno de aprendizaje, como casi todos nosotros, ¿no es cierto? Y él es un apasionado por los negocios, es un emprendedor, ¿ya? Es fundador, socio fundador de No Limits Advisor. Su consultora es asesor, consultor y profesor universitario de estos temas, de lo que nos va a hablar ahora. Es un aliado estratégico, se puede convertir en un verdadero aliado estratégico tuyo, ¿no es cierto? Como cliente, si acaso tú quieres vender, negociar y liderar con alto impacto en el negocio, la industria y en sus clientes. Así que el tema que Gonzalo nos quiere hoy día regalar desde su generosidad se llama Cierra mejores acuerdos sin regalar tu valor. Así que, Gonzalo, ¿cómo estás, Gonzalo? Gracias por venir a compartir tu pasión, ¿no es cierto? Así que bienvenido a la exquisita experiencia del aprendizaje en la comunidad, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Gonzalo, por favor. Marcelo, antes que todo, darte las gracias por la invitación. Para mí de verdad es un honor estar aquí conversando contigo, no solo porque te considero una gran persona, sino que además un gran profesional. Los que te conocen saben que lo que digo no es solo, digamos, Ujú. como de buenas palabras, de buen amigo, sino que también, digamos, creo que la universidad y el mercado lo sabe. Así que feliz, comparto también lo que tú dices, conocer y aprender es un placer, es un lujo tener tiempo para aprender, para conversar. Qué más agradable digamos, estar hablando de un tema que a uno le apasiona como esto, negociar y vender. Así que nada, reiterar las gracias y espero que sea también un aporte para todos los que nos escuchan esta conversación. Gracias a ti. Fíjate que en el devenir de mi carrera profesional, en algún momento me tocó ser gerente comercial de una empresa. El mundo de la operación, de la mejora continua, del proceso, pero me atreví y asumí una gerencia comercial. Y una de las cosas que más me costaba, no solo a mí, sino que también a mi equipo de vendedores, ¿no es cierto?, era, en el fondo, ¿cómo resistirme? ¿Cómo resistir las presiones de los potenciales clientes o de un cliente ya conocido a bajar el precio o a hacer algún tipo de concesión? Entonces, la pregunta que te quería hacer, ¿eso se puede administrar, se puede gestionar? ¿Existen técnicas para evitar no caer en ese vicio? Sí, mira, muy interesante la pregunta, se me vienen hartas cosas a la mente. De hecho, hay un famoso, digamos, experto en negociación que ya no está en este mundo, ¿cierto? Partió que él decía que el mundo es un gran bazar donde todo es negociable. Y me imagino que si a ti te tocó ser gerente comercial, viviste muchas experiencias de ese tipo, relacionadas con la venta, la negociación, etcétera. Y el tema, digamos, es que todos tenemos que negociar en la vida. Desde niño negociamos. Negociamos con nuestros padres un helado, un dulce, un chocolate, etcétera. Hasta grande, yo creo que uno nace con el don de negociar, pero en el camino lo vamos perdiendo. Ya sea por, no sé, la adolescencia, el síndrome del impostor, tantas cosas que van pasando en la vida. Y finalmente llegamos a esto que tú me dices, ¿por qué muchas veces nos cuesta resistir esa presión de regalar valor, de hacer concesiones excesivas, de caer en descuento, a veces sin incluso que nos pidan? Yo he visto casos, digamos, he presenciado de personas que hacen, ok,
el cliente todavía lo está pensando, ok, te hago este descuento como para que aceleremos. Y creo que fue un gran error, porque finalmente eso habla digamos, conceptualmente podríamos decir que primero tienes un bajo autoconocimiento, un bajo control, ¿cierto? Te falta mayor conocerte mejor como negociador, como vendedor, y también te falta conocer más de tu cliente, de tu contraparte, de la otra parte, ¿cierto? Entonces, mira, parto desde lo básico. Creo que negociación es comunicación con resultados. Por lo tanto, lo primero es prepararte antes de negociar, ¿ya? Y quizás lo digo de una mejor manera. Creo que no es prepararte antes de negociar, sino que el primer paso en el proceso negociador es la preparación, ¿ya? Es prepararte bien, prepararte mejor, prepararte estratégicamente. Por lo tanto, en ese sentido, yo te diría que para resistir la presión de los clientes, primero conoce mejor a tu cliente, entiende bien su necesidad, o como se le suele decir, su dolor, entiende bien qué es lo que necesita, qué le preocupa, de manera que tú puedas eh, tú puedas plantearle una propuesta de valor que solucione de la mejor manera su problema, ¿ya? En ese sentido, escúchalo más. Muchos negociadores, muchos vendedores caen en el error de hablar más de lo que escuchan. Y creo que ese es un gran problema, porque incluso mientras el cliente te está diciendo lo que le pasa, el problema que tiene, eh, lo que hoy día lo está desafiando, el vendedor o el negociador caen en la trampa, en el error de pensar lo que le quieren decir y no en escucharlo más. El cliente tiene todas las respuestas. El cliente tiene todo lo que a ti te pueda enriquecer, el cliente lo tiene, te lo puede decir. Por lo tanto, la clave está en escucharlo más. Segundo, no te enfoques en el precio, enfócate en el valor. ¿Ya? Es importante dejar de hablar de números, sino que repasar cómo tu solución va a resolver el problema específico del cliente. Incluso si hacemos un doble clic en esto que te estoy diciendo, creo que es clave también recordar como digamos, que, como- que el ser humano no es tan lógico como creemos. Fíjate que Harvard dice que el 95% de las decisiones, que los seres humanos tomamos decisiones en un 95% basado en nuestras emociones, distinto a lo que uno pudiera pensar. O sea, uno a veces se siente tan lógico, uno piensa que el ser humano es tan lógico y con todos estos descubrimientos que ha hecho la psicología, ¿cierto? En los últimos años, se ha descubierto que las decisiones humanas están impulsadas en un 95% por emociones. Piensa tú cuando tú vas a un mall, a un supermercado, o cuando te vas a comprar un auto. Muchas personas, digamos, no andan con la calculadora. Muchas personas se compran algo que es confortable para ellos, algo que les gusta. Y después de alguna manera razonamos y tratamos de, perdón lo que voy a decir, de inventar una explicación racional para justificar la decisión que ya tomamos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ganarse la confianza de tu cliente. Muchos negociadores, fíjate que van con un número en la cabeza, van con un dato en la cabeza, van con mucha lógica, por decirlo así, con mucho del cerebro racional, pero nunca se preparan emocionalmente. ¿Qué emoción le quiero transmitir a mi cliente? Si quiero, fíjate que las marcas han trabajado muy bien esto. Por ejemplo, Coca-Cola, tú sabes, no vende bebidas gaseosas. Coca-Cola vende felicidad. Ellos te dicen, destapa la felicidad. Volvo no te vende autos, te vende seguridad. El famoso eslogan de Nike, Just Do It, solo hazlo, también te vende seguridad. Es como, tú puedes, te vende una mentalidad mejor. Por lo tanto, los negociadores estratégicos no se basan en el precio. Y si bien se basan en el valor, pero también son muy conscientes de esto que te digo, que las decisiones humanas están impulsadas en un 95% por sus emociones. Por lo tanto, trabajan mucho su inteligencia emocional. Entonces, desde esa perspectiva, yo te diría que un negociador estratégico escucha más de lo que habla, hace preguntas estratégicas y si hace un descuento, que yo creo que, digamos, podría darse el caso de que en una determinada negociación sea
amerita un descuento, si es que te compran un volumen importante, etcétera, siempre que ese descuento sea condicional. Es decir, en negociación siempre hablamos de que hay una fórmula que dice, si tú, entonces yo. O sea, ok, te hago el descuento si cierras hoy, si compras tanto volumen. Podríamos revisar las condiciones. Fíjate, podríamos revisar las condiciones, además con un lenguaje condicional. Entonces, creo que en negociación la clave, y aquí te comparto una frase, mi objetivo es que usted gane, no que yo pierda. Entonces, creo que hay que trabajar mucho, eh, no solo el mindset negociador, sino que también trabajar la inteligencia emocional del negociador, y mucho de eso está en la primera fase de la negociación, que es la fase de la preparación. Muchos negociadores creen que la negociación parte cuando yo me siento a la mesa negociadora, y no, la negociación parte mucho antes, comienza mucho antes, comienza en la etapa de preparación, en conocer, primero conocerte tú mismo, autoconocimiento, y segundo, conocer bien a tu cliente y conocer bien tu propuesta de valor. Por eso, en la medida que tú conoces bien a tu cliente, su dolor, su necesidad, lo que lo está desafiando, y tú conoces bien el valor que le puede aportar, no vas a negociar desde el miedo, vas a negociar desde la confianza de que tu producto o servicio es el adecuado para resolver su necesidad, para poder ayudarlo. Mira, te quiero poner un ejemplo. Eh, Imagínate que un área de mantenimiento de una planta, de una fábrica, le pide abastecimiento, insumos, materiales. Y en particular hay un mecánico que le está pidiendo abastecimiento W40. Eso lo conoce todo el mundo, W40. A él le encanta el W40. Pero resulta que el comprador de abastecimiento compra o ejecuta en base a como él lo pide su jefe. Y su jefe, un gerente de abastecimiento, le dice, necesito eh, mejores precios de tus proveedores, necesito ahorrar costo. ¿Qué hace el vendedor? Llama a un local 76, le dice, ok, yo te compro volumen, pero tú me bajas el precio. Ok, y se cierra el negocio. Él cumple su objetivo porque le ahorró costo a la compañía y queda muy bien con su jefe, por cómo lo pide el jefe. Pero el problema es que el mecánico trae de su casa, ¿no es cierto?, el W40, porque no le sirve el 1K76. Mira cómo se va desperfilando todo. Y por otro lado, la bodega queda llena de 1K76. Sobre inventario que finalmente es costo. O sea, el ahorro de costo por precio por volumen es superado por el sobrecosto del inventario que queda ahí para siempre. Y la satisfacción neta del mecánico por el suelo. Entonces, es un ejemplo un poco distinto de la venta en la punta, la venta al cliente final. Pero fíjate cómo finalmente nos comportamos como nos pide. Me pregunto si ese gerente de abastecimiento tendrá claro todo esto que estamos conversando. Cómo finalmente el costo sube. Y lo otro que tú mencionas ahí es la confianza. La confianza. El vendedor tiene que estar ahí en un estado de confianza, Gonzalo. ¿Pero confianza en quién? ¿En él? ¿O confianza en la fábrica, la planta, eh, o el empresa de servicio? Ese vendedor tiene claridad de la capacidad que tiene la planta, la fábrica, para venderle la luna al cliente con un descuento del 5%. La planta es capaz de fabricarle la luna. Y es ahí donde yo, como hombre de operaciones, peleaba siempre con las áreas comerciales y las áreas de la punta, que vendían lo que yo no podía fabricar. Y lo que yo podía fabricar nunca lo vendían. Tema de la comunicación, de la coordinación, de acordar niveles de calidad internos. Por último, decirle al vendedor, vente a dar una vuelta a la fábrica para que sepa lo que cuesta hacer un choc, una vienesa, un zapato, un auto. Y que el vendedor te diga, ven para acá tú, para que veas lo que cuesta vender. Entonces, confianza en él como un súper vendedor, pero confianza también en el soporte que tiene detrás.
conocimiento absoluto de la fábrica, de la planta, para que pueda vender cosas que sí se pueden hacer. Fíjate cómo traigo un ejemplo que me pasaba a mí en la operación, lo traigo al mundo de la confianza y de la venta y de la negociación. También se negocia dentro de una empresa. Gonzalo, súper interesante el tema, me encanta, sabes que creo que es un tema frecuente y que no está tan bien abordado. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué los vendedores, al final de cuentas, sabiendo el valor que tienen en las manos, mm, venden barato su valor? ¿Qué es lo que le pasa al vendedor en su cabeza que vende barato? Sacrifica su valor. Sí, mira, súper buena la pregunta, pero ¿sabes qué? Permíteme agregar algo a lo interesante que tú estabas comentando recién. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la cabeza y el corazón está donde están los pies, ¿ya? Esto, por ejemplo, se vive mucho, siempre se hace una crítica a los gobiernos, a la política, más allá del sector que sean, que muchas decisiones se toman a 4 cuadras de la moneda. Entonces, muchas veces las regiones quieren más independencia, se habla, ¿cierto? Quieren tomar decisiones con mayor libertad, porque los problemas en la región se perciben de una manera muy distinta a cómo se perciben desde Santiago, ¿cierto? Desde la capital. Entonces, por eso te digo que la cabeza y el corazón está donde están los pies, porque los problemas se perciben distintos. ¿A qué me refiero con esto? En eso que tú mencionabas de que el vendedor muchas veces le dice a la gente de la fábrica, de la planta, oye, vender es un gran desafío. Ven y párate, ponte en los zapatos del vendedor para que sepas lo que es. Y el de la fábrica, el de la planta, le dice, oye al vendedor, esto de la operación no es tan fácil como tú crees, así que ven y párate acá tú para que veas cómo es esto. Entonces se empiezan a producir esos problemas de comunicación, que como dices tú, la negociación no es solo de cara al externo, hacia el cliente, sino que también es de cara a la misma organización. Y aquí vamos a un tema que digamos es súper, parece básico, pero es tan complejo que es la comunicación. La comunicación es algo que tú lo debes saber, digamos, es, es tan difícil que nos entendamos. Muchos problemas se producen porque no es lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste. Y tal vez me lo dijiste bien, me lo dijiste en un buen tono, pero yo lo interpreté de una manera distinta. Entonces, aquí, y súmale a eso la cantidad de sesgos cognitivos que tenemos que se ha estudiado mucho, los cuales en negociación yo también aplico con mis estudiantes, alumnos, clientes, ¿cierto? Y yendo a tu pregunta, cuando hablamos de los errores que cometen los vendedores, yo los llamaría errores porque esto de regalar el valor, que muchas veces incluso es un poco inconsciente, te diría que relacionado con lo que ya conversamos, esto de escuchar más que hablar. Muchos vendedores, y me pasó una vez, fíjate que un vendedor me contactó y estuvo 1 hora hablándome. 1 hora hablándome, no me preguntó nada, no me escuchó. Y yo al final de la conversación, ya por un tema de tiempo, me parece que tenía otras reuniones, le dije, oye, todo súper claro, muchas gracias, me tengo que conectar a otra reunión, así que cualquier cosa te estoy contactando. Pero fue una muy mala reunión de venta. Entonces, lo primero que te diría eso es escuchar más que hablar. El cliente tiene todas las respuestas. Por lo tanto, si eres un negociador y si eres vendedor, yo lo que sugeriría escucha más que hablas porque el cliente tiene toda la riqueza de la información que tú necesitas. Por lo tanto, prepara preguntas estratégicas, perdón, y toma nota, escucha, no estés pensando cuando te hablen qué quiere responder. Lo otro es concesiones sin reciprocidad. Creo que muchos vendedores, ya sea por miedo, por falta de seguridad, eh, a veces el cliente todavía no le da una respuesta y ya digamos, hacen una concesión o te hago un descuento para que tomes la decisión con más facilidad y a veces ese descuento no está bien pensado. Incluso es famoso estos problemas entre el área comercial y control de gestión o finanzas, que muchas veces los vendedores logran la venta, pero a veces con un margen súper ajustado o a veces venden casi al costo. Y esto no es algo, digamos, aislado, pasa mucho. Entonces,
además de escuchar, además de que sean concesiones recíprocas, es decir, si tú vas a hacer un descuento, por ejemplo, bueno, ¿cómo podrías ajustar eso con la otra parte? Tal vez en negociación hablamos mucho de una fórmula si tú, entonces yo. Es decir, yo te puedo hacer una concesión, un descuento, por ejemplo, si es que tú cerramos el trato hoy o me compras un volumen determinado. Por lo tanto, hay que estar preparado también para las objeciones. Por eso digo que la negociación no se gana en la mesa negociadora, sino que la negociación se gana en la etapa de preparación. Cuando yo me preparo para las objeciones, me preparo para lo que la contraparte me pueda decir. ¿Y por qué hay que estar preparado? Porque la pregunta no es si nos va, la diferencia entre un negociador y un negociador estratégico no es si nos va a tocar negociar, es cómo negocias finalmente. Fíjate que hay un famoso ajedrecista, Magnus Carlsen, es un ajedrecista noruego, que se dice que él ve las 15 próximas jugadas. Imagínate el pensamiento estratégico que tiene. Pero hay muchos negociadores y vendedores que no ven ni la segunda ni la tercera jugada. Entonces hay que estar preparado para las objeciones y también yo lo que recomendaría dentro de esos errores es no vender tiempo, sino que vender impacto, vender resultados. Es decir, no trabajar por horas, no decir, oye, te vendo 80 horas, sino que vender el impacto, vender el resultado, apuntar al ROI, un 3 por ejemplo, ¿cierto? Porque de esa manera tú también pones el acento en el valor y no en el precio. Pones el acento en el valor y no en el tiempo. Y lo último que te diría también, Marcelo, que podría ser un error, que también yo creo que está dentro de la etapa en la fase de preparación, que es parte del proceso de negociación, ¿cierto? Es el miedo a decir no. Yo creo que muchos prefieren cerrar un mal trato antes que perder un cliente, pero eso es un error y eso es un error que no cometen los negociadores estratégicos. Entonces, creo que es súper importante saber cuándo decir no, saber cuándo decir sí. Tal vez el cliente también está pesando tu respuesta y creo que podrías también no estar mostrando de la mejor manera tu valor, no estar posicionándolo bien. Entonces, creo que el negociador no estratégico regala valor cuando negocia desde el miedo, no desde la confianza. Por eso volvemos al tema que es tan importante digamos, recordemos que negociar también implica una diferencia de perspectiva entre las partes. Por lo tanto, creo que es importante trabajar tu mindset, trabajar tu inteligencia emocional y mostrar el valor que realmente tú le estás aportando a tu cliente. Incluso si fuera necesario, hazle un resumen de todo el valor que tú le estás aportando y pregúntale si le parece justo un descuento. Creo que la respuesta te la podría dar incluso el mismo cliente. ¿Estás muteado por si acaso, Marcelo? Ya. Tratando de hacer como un resumen de lo que hemos estado conversando, hay como etapas en esto, ¿no es cierto? Un perfilamiento del cliente, investigar al cliente, luego indagar conversaciones abiertas, conexión emocional, tratar de entender cuál es la emoción base con la que está, ¿no es cierto?, sentado tu cliente ahí conversando contigo, desde dónde él está conversando, o sea, qué observador es del fenómeno. Luego tratar de entender a dónde lo tengo que llevar, a qué estado emocional lo tengo que llevar, su estado emocional final deseado. Pero la pregunta es, ¿no puedo estar toda la vida en eso? En algún momento tengo que intentar cerrar, dar el golpe magistral, tratar de entender, bueno, mi propuesta técnica, económica, mi propuesta de valor, ¿le agrada? ¿Le está agradando? Tengo que, como el torero, ¿no es cierto?, finalmente dar la puntada final. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, ¿existen señales? ¿Está estudiado o es muy emergente la señal o las señales que te da un cliente cuando él tiene predisposición a cerrar el negocio? Y tú la puedes identificar para intentar cerrar el negocio. Porque finalmente hay que cerrar el negocio. No puedes estar toda tu vida ahí indagando, ¿no es cierto? ¿Cómo pagamos las cuentas con indagación? ¿Hay Por señales que supuesto. uno puede detectar? Es la pregunta.
Sí, por supuesto que sí, Marcelo, muy buena la pregunta. Fíjate que ahí volvemos a la... Mira, creo que es importante recordar una definición un poquito más técnica de negociación. Mira, hay un profesor de Harvard, se llama Deepak Malhotra, que él dice que la negociación es un proceso en el que dos o más partes que perciben una diferencia en los intereses o perspectiva intentan alcanzar un acuerdo. ¿Por qué vuelvo a esta cita? Que, perdona que es tan teórica, pero es importante entender que si un cliente te está haciendo pregunta, está contigo, es verdad, hay una percepción de diferencia. Él podría creer que el precio es muy alto, que las condiciones no son justas, qué sé yo, pero si él está ahí es porque él intenta alcanzar un acuerdo. Si no, no estaría ahí. ¿Ya? Eso es lo primero. Si alguien quiere negociar es porque hay voluntad de avanzar. ¿Ya? Es una primera señal que hay que tener súper claro porque, digamos, esto lo digo desde el tener confianza para negociar y no regalar tu valor, que es lo que estamos hablando. Por lo tanto, algunas de esas señales que tú dices existen, claro que sí. Y por ejemplo, algunas de esas es cuando el cliente te pregunta por detalles específicos. Si te empieza a preguntar por detalle específico y no solo habla del precio, no sé, si te dice, oye, ¿y cómo funciona exactamente la garantía y qué incluye la implementación, etcétera? Es porque es una señal de interés genuino. O, o por ejemplo, si tú, y de nuevo volvemos al tema de las preguntas estratégicas, tú le podrías preguntar si él ha comparado alternativas, digamos, antes de la que está evaluando contigo. Entonces, si es que él también menciona competidores, es una señal de que también lo podría estar evaluando seriamente. ¿Para qué decir si te pide flexibilidad y no solo descuento? Oye, y se puede pagar en dos partes? ¿Tienen alguna modalidad distinta, alguna forma de pago más conveniente? Es porque tal vez está buscando una manera de adaptarse, no solo pagar menos, ¿cierto? Conversación en la que yo creo que es mucho más conveniente hablar en esos términos de flexibilidad más que solo de descuento. También yo diría que otra señal es cuando se involucra a otros actores. Cuando, por ejemplo, él dice, oye, necesito que mi equipo lo apruebe, necesito tal vez tener otra conversación para, para tener la opinión quizás de alguna otra área de la empresa. Creo que eso es también una señal de avance y no una señal de rechazo. ¿Ya? Y creo que si habla del precio, luego de haber dicho todo lo anterior, creo que solamente ahí podríamos estar hablando quizás de una táctica, más que de una objeción. Yo creo que, no sé si o sea, en nuestro país, digamos, está un poco institucionalizado el tema del descuento. Yo creo que por genética la gente te dice, oye, te pido un descuento. Yo creo que uno quizás debiera considerar, digamos, que la persona te va a pedir un descuento. Yo creo que tú debieras responder más bien, como he dicho siempre, focalizado en el valor. Pero, pero si alguien te negocia es porque te quiere comprar. Yo te diría eso. Perfecto. Gonzalo, se nos está acabando el tiempo para que alcancemos a grabar. Te quiero agradecer infinitamente todo lo que nos has explicado. Hemos aprendido y ese es el objetivo de este espacio. Así que te dejo la palabra ahí para que tus últimas palabras en, en la cápsula. Gracias, Marcelo. Mira, lo único que agregaría es comunica tu valor con seguridad. Un cliente percibe tu confianza y sabes cuando le estás hablando con la verdad, con transparencia y, por supuesto, con algo que a él lo va a llevar a pagar. Y por eso creo que la inteligencia emocional es tan importante porque uno hace negocios con quien confía, ¿ya? Así que solamente agradecerte. Gracias por la invitación, por este espacio muy, muy interesante y espero que sea de mucho valor para todos los que lo escuchen. Gracias a ti, Gonzalo, y a los que van a ver este video. Atentos porque vamos a seguir subiendo material. Y recuerden que el aprendizaje es parte de la naturaleza del ser humano. El conocimiento no ocupa espacio. Así que nos veremos pronto. Adiós, Gonzalo. Adiós a todos. Gracias. Chao, Marcelo, un abrazo, que esté muy bien.